agradecerte. Solo tú mereces todo de mí, Jesús. El camino al Padre abriste para mí, y ahora puedo entrar y contemplarte. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a hablar acerca de la fe. Te invito a que cierres tus ojos y oremos al Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, por este día de vida que tú nos das, por tu amor y tu misericordia. Recibe toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración. Permítenos aprender hoy más de tu palabra, conocer más de la Sagrada Escritura y así, Señor, estudiar y aprender y crecer en tu camino, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que esta enseñanza traiga a nuestra vida, eterno Dios, un crecimiento espiritual, un crecimiento maravilloso en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu amor y tu misericordia. Espíritu Santo, háblanos, en tus manos ponemos nuestras vidas. Si tú quieres hoy decirle algo a alguien específicamente, hazlo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos a ti, Señor. Amén. Bueno, la fe, hermanos, en Cristo es importante en la vida cristiana. Todo lo que nosotros hacemos como hijos de Dios tiene que ver con la fe. Todo lo que podemos recibir de Dios, todas las promesas, todas las palabras maravillosas que podemos recibir es por fe. Así que te invito a abrir tu Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, verso 8. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 2, verso 8: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Así que por la fe tú y yo podemos alcanzar salvación por medio de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Mira lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, verso 6. ¿Ya lo tienes? Dice así la Sagrada Escritura en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que a través de la fe tú y yo podemos dos cosas: acercarnos a Dios y recibir el galardón que Dios tiene para nosotros. Mira lo que dice el versículo 32 y el versículo 33. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Así que a través de la fe tú y yo podemos conquistar. A través de la fe tú y yo podemos hacer justicia. A través de la fe tú y yo podemos alcanzar promesas. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 9. Hechos 14, verso 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. A través de la fe tú y yo podemos ser
o recibir la sanidad a través de la fe. Pero para ello hay que analizar y hay que ver algunas cosas que no son fe. Por ejemplo, la esperanza, hermanos, en Cristo. La esperanza que el mundo tiene y que muchas veces dicen es fe, realmente no es fe. La esperanza no es fe. Hoy en día las personas dicen: ten fe, vamos a salir de este problema. Pero eso es esperanza. La esperanza tiene que ver con el mañana. La esperanza tiene que ver con el futuro. La esperanza tiene que ver con el día que sigue, con el mes que sigue. Es decir, creemos que Dios sana. La esperanza dice: Dios un día me va a sanar. Tal vez un día me va a sanar. Y el próximo año, el mes que viene, el día siguiente. Pero la fe no tiene que ver con el mañana. La fe tiene que ver con el presente. Así que la esperanza y la fe son conceptos completamente distintos y diferentes. La esperanza siempre tiene que ver con el futuro, mientras que nuestra fe tiene que ver con el presente. Así que la esperanza no es fe. Proverbios capítulo 13, versículo 12. Proverbios capítulo 13, verso 12. Cuando lo tengas, di un fuerte amén. Versículo 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Lo vuelvo a leer. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Te das cuenta que la Biblia separa los conceptos de fe y esperanza? Vamos a ver otro verso. Salmo 39. Salmo 39. Libro de Salmos, capítulo 39, versículo 4. Y ahora, verso 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuál sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Te das cuenta que la Biblia separa el concepto de fe y esperanza? El Salmo dice: mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Pero no está diciendo: mi fe está en ti. Son conceptos distintos. No los junta. Ahora bien, entonces la esperanza sentamos o damos por sentado que no es fe. ¿Qué más no es fe? La creencia no es fe. Mucha gente dice: es que él tiene fe en esto, o esta es su fe, pero la creencia no es fe. En el griego no había diferencia entre los conceptos de creencia y fe, pero en nuestro idioma sí hay diferencia. Para nosotros, creer o creencia es una aceptación intelectual, pero no nos involucramos. Pero fe tiene que ver con involucrarte, con una acción. Así que, mis hermanos, la fe no es una aceptación intelectual. Es decir, yo creo que Dios sana. Todo el mundo sabe que Dios sana. Eso es
creencia, pero no es fe, porque la fe tiene que ver con acción, con el presente. Es decir, la esperanza dice: Dios va a proveer, Dios va a sanarnos, Dios va a sacarnos adelante, Dios va a libertarnos, Dios va a hacer un milagro. Eso es esperanza. La creencia dice: Dios dice en su palabra, cree. Eso es aceptación intelectual. Yo sé que Dios sana, yo sé que Dios liberta, yo sé que Dios provee. Entonces, la creencia dice: yo creo que Dios provee. Yo sé que Dios provee, yo sé que Dios sana, yo sé que Dios liberta. La creencia dice: Dios es el Todopoderoso. Pero la fe tiene que ver con el aquí y el ahora. La fe dice: estoy siendo sanado por Dios. Dios me está proveyendo en este momento. Dios me está libertando en este momento. Estoy recibiendo la bendición de parte de Dios. Estoy siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Ahora bien, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Santiago capítulo 2, verso 14 al 26. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que no se trata nada más de aceptación intelectual, de asistir a los cultos y recibir intelectualmente y aceptar intelectualmente lo que se dice. La fe tiene que ver con acción. Aquí en el libro de Santiago se nos hace una diferencia entre fe y aceptación intelectual o creencia. La verdadera fe produce verdaderas obras. Mis hermanos, así que si tenemos o decimos tener fe, pero no actuamos, entonces eso es aceptación intelectual nada más. Así que debemos de tener una acción, debe de haber acción. Es decir, yo voy a la reunión, escucho la palabra de Dios, pero no solamente la escucho, la pongo por obra. Yo leo la escritura, no solamente la leo, sino la pongo por obra. Porque la fe sin obras es muerta. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, verso 17. ¿Ya lo tienes? Busca el versículo en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17. La palabra del Señor Jesucristo dice de la siguiente manera: porque el evangelio de la justicia de Dios se revela
por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo debo de vivir como hijo de Dios? ¿Cómo debo de vivir como creyente, como cristiano? Debo de vivir a través de la fe. Entonces, si yo debo de vivir por fe, ¿qué es realmente la fe? ¿Qué es realmente la fe? Para ello, vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.